realizado este año y en comparativo con el 2023, ¿cuáles serían los tres resultados principales que podríamos encontrar en este estudio de este año? Ok, mm, bueno, como ustedes saben, el estudio se hace en colaboración del Colper con el SICOM, Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, y esta es la segunda edición del informe. Y bueno, pues tenemos algunos hallazgos que se repiten. Los primeros tienen que ver con las personas, las mujeres que fueron a las que se les fue aplicado el cuestionario, al igual que el año pasado aplicamos el cuestionario un total de 116 personas. Este año, a diferencia del año pasado, tuvimos representación de la provincia de Limón, lo logramos, entonces tenemos como una presencia en todas las provincias. Son personas, mujeres que trabajan en el área de la comunicación, comunicación institucional, comunicación empresarial, periodismo, ¿verdad? Que personas que de alguna u otra manera tienen que hacer un uso cotidiano intensivo de las redes sociales. Entonces, ¿qué seguimos viendo? Para la comunicación y para las comunicadoras, las redes sociales siguen siendo una fuente de empleo, siguen siendo un espacio donde se realiza trabajo de manera cotidiana. Las personas encuestadas, las mujeres encuestadas, trabajan promedio de medio tiempo, ahora se sigue siendo como mínimo, ¿verdad? Aunque hay tendencia también al trabajo a tiempo completo, o sea, son profesionales de tiempo completo, son profesionales con títulos universitarios, licenciaturas, capacitaciones, ¿verdad? Entonces siguen siendo profesionales calificadas en su campo. Además se mantiene, eh, digamos que una relación similar al año pasado con las expresiones de violencia, ¿verdad? Aquí es importante decir que si bien la violencia digital forma parte de la vida cotidiana de las mujeres, como lo manifiestan diferentes estudios, mujeres en política, mujeres activistas o, digamos, mujeres que hacen uso cotidiano de las redes sociales, en el caso de las mujeres comunicadoras se sigue expresando esa violencia con una finalidad, digamos, de silenciamiento, de disciplinamiento. Es importante destacar que si bien ellas reportan haber sido víctimas de violencia, también digamos, es importante destacar que estas formas de violencia son muy visibles. Seguimos pensando como un 23,3% por ciento de las mujeres encuestadas el año pasado dijeron que reportaron haber sido víctimas de violencia digital en el desarrollo de su profesión, y para el 2024 fue el 23,1%. Estamos hablando de 23%, si redondeamos, de las mujeres reportan haber sido víctimas de violencia digital en el ejercicio de su profesión de comunicación. Entonces, Ok. esos serían como quizás los hallazgos fundamentales, que Ujú. además se repiten con respecto a la vez pasada. Quizás uno de los hallazgos que yo creo que es importante destacar es que, a diferencia del año pasado, se empieza a sentir una paulatina un crecimiento de capacitación, ¿verdad? Entonces las mujeres reportan, las encuestadas reportan que tanto el Colper como como la Universidad para la Paz y otras instancias han desarrollado capacitaciones para identificar la violencia digital y acciones para aumentar la seguridad digital de las mujeres profesionales en comunicación. Creo que ese es un elemento diferente, un hallazgo que difiere del año pasado, pero que me parece importante porque destaca el trabajo de las instituciones involucradas y además refuerza la importancia de seguir desarrollando estas capacitaciones y de desarrollar incidencia política en materia de seguridad digital de las mujeres comunicadoras y las mujeres en general. Muy bien, perfecto. Entonces, em, ¿qué factores, verdad? Sería la pregunta número dos. ¿Qué factores pueden estar contribuyendo a que exista este porcentaje de mujeres que se autocensuran como medida, digamos, o como mecanismo podríamos decirlo, de defensa ante la violencia digital que indican haber recibido durante el ejercicio de su profesión? Ok.
Bueno, como yo decía anteriormente, toda forma de violencia tiene la finalidad de, por una parte, silenciar, ¿verdad? Y por la otra, disciplinar. ¿Qué quiere decir disciplinar? Si yo estoy siendo víctima de violencia, yo voy a tratar de manera individual, una de las reacciones que voy a tener es evitar las situaciones que desatan la violencia, ¿verdad? Entonces, digamos que no es la única, el silenciamiento no es la única respuesta ante la violencia, pero sí es una respuesta esperada, ¿verdad? Y eso volvemos al mismo, le pasa a todas las mujeres, tanto en el ejercicio de su profesión como en su vida cotidiana en las redes sociales. Entonces empezamos a tener una respuesta de autocontrol, de autocensura, de auto participación en el espacio público digital como una medida de defensa frente a las reacciones de violencia. En el caso de las comunicadoras, esto tiene implicaciones, ¿verdad? Porque estamos hablando, si estamos hablando de periodistas, estamos hablando de que ese silenciamiento, esa autocensura, tienen impacto, ¿verdad? Tanto en la libertad de prensa como en la capacidad que tenemos como ciudadanas de opinar y de construir opinión pública sobre diferentes temas, ¿verdad? Entonces, me parece importante señalar que cuando estamos hablando del impacto de la violencia, no solo es un impacto individual a la salud mental de las mujeres, es también un impacto al ejercicio de la profesión de las mujeres y es un impacto social a las discusiones que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, no deja de ser un problema para nuestra democracia, ¿verdad? Si de repente hay ciertos sectores profesionales, como es el de la comunicación, que no está pudiendo expresar diferentes temas, o sea, políticos, educativos, ¿verdad? Incluso culturales, porque están siendo blanco de expresiones de violencia. Muy bien, y la última entonces sería, bueno, que se mencionan algunos estudios dentro de este, ¿verdad? Que se comenta que están relacionados, de alguna manera pues son coincidentes. Em, ¿Cuál sería entonces esa constante que prevalece tanto en estos como en esos estudios de violencia digital que han salido recientemente, ¿verdad? Sí, bueno, digamos que desde el SICON hemos realizado estudios sobre violencia digital contra mujeres en el ejercicio de la política. También se han realizado estudios en el año, desde el 2021-2023, informes de discursos de odio y discriminación de manera conjunta con la ONU y con la empresa COES, ¿verdad? Entonces, todos estos estudios, bueno, lo primero que hacen es ubicar que las mujeres en general son uno de los sectores que experimentan violencia en el espacio digital de manera sistemática, ¿verdad? Entonces, digamos que los discursos de odio con temas de género ocupan el segundo lugar, ¿verdad? Si desglosamos los tipos de discursos de odio, que las mujeres en política experimentan violencia y que esa violencia está atravesada, digamos, por ofensas, con comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, sobre su capacidad profesional, sobre su falta de conocimiento o conocimiento, o sea, en la expresión violenta lo que se dice es que las mujeres no tienen conocimientos, ¿verdad? El clásico, váyanse a su casa, deberían estar en la cocina, digamos, ofensas que se pueden leer en las discusiones en redes sociales, hasta amenazas contra la integridad física de las mujeres o de terceras personas, ¿verdad? Esto es muy interesante, cómo al tratarse de mujeres, cuando se ejerce violencia, se amenaza tanto su integridad física como la integridad física de seres queridos, ¿verdad? De familiares. Entonces, eso también tiene como un impacto, ¿verdad? En la vida de las mujeres. Y estas son expresiones de violencia que no solo suceden, digamos que son transversales a las mujeres independientemente de sus funciones, pero que sí tienen un componente de género muy claro, ¿verdad? Incluso los insultos que se comunican o las amenazas tienen un tinte de género muy claro porque va directamente sobre el cuerpo de las mujeres o sobre
sobre el cuerpo de personas cercanas, ¿verdad? O sea, hay un tema de intimidación también, un uso de las redes sociales para la intimidación. Entonces, esos son elementos, digamos, que podríamos decir que prevalecen, ¿verdad? Que prevalecen en general, pero que tienen un tinte de género muy particular y que, como podemos ver en este estudio, afecta la vida personal y profesional de las mujeres encuestadas.